Vamos a ver el concepto de una clase abstracta. Como les digo, es dentro del mismo tema de herencia, polimorfismo. Entonces, me voy a apoyar en unas notas que luego también voy a subir. A ver. Bueno, voy a ir leyendo, comentando al mismo tiempo, ya con más calma ustedes lo leen de corridito, ya un poquito más pues digamos que ya lo analicen completamente. A ver, jóvenes, ya empezamos, ¿eh? ¿Qué es una clase abstracta? Ya ven que inclusive dentro del tema de los principales conceptos de la programación orientada a objetos está el tema de la abstracción, ¿sí? Y una abstracción decimos que es algo, pues hasta cierto punto intangible, pero que nos permite representar algún objeto, alguna idea. Bueno, ¿qué viene siendo una clase abstracta? Aquí viene el concepto. Dice, se utiliza para definir un concepto y no para crear objetos. Es extraño, con lo que empezamos a ver de objetos, que tuviéramos una clase con la cual no pudiéramos crear objetos. ¿Cuál es el objetivo de crear una clase? Pues poder crear objetos con esa clase. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, ¿qué sentido tendría definir una clase de la cual no podemos crear objetos? Bueno, esa es la idea de la clase abstracta. En consecuencia, una clase abstracta no puede instanciarse. ¿Qué quiere decir la palabra instanciar? A ver, chavos, nos esperamos a que terminen. ¿Qué quiere decir la palabra instanciar? Ha venido en el examen esa palabra. ¿Qué es instanciar? En el concepto, en contexto de la programación orientada a objetos. Bueno, en cualquier contexto, pero instanciar quiere decir crear un objeto. O sea, es lo mismo decir, vamos a instanciar un objeto que crear un objeto. Pero la palabra instanciar, pues cuando dice uno, por ejemplo, cuando tenemos abiertos el mismo programa varias veces, ahí se aplica mucho esa palabra. Dice, es que tengo varias instancias o sea, son varias instancias de la misma clase. Si yo tengo una aplicación corriendo varias veces, cada una de esas veces es una instancia de esa aplicación. Es más o menos la misma idea. Entonces, instanciar quiere decir crear un objeto. Ahora, ¿qué utilidad podría tener una clase que no me permite crear objetos? Bueno, la utilidad es que esa clase puede definir más que un objeto, puede definir un concepto o una idea. Nosotros ya hemos empezado a trabajar con jerarquías de clases. Y las jerarquías de clases pueden tener muchos niveles de la jerarquía. Y entonces, conforme va creciendo esa jerarquía, las primeras clases se van volviendo como más abstractas, como nada más conceptos. Es lo que dice aquí. Bueno, todo eso que ahorita comenté, pues dice, por ejemplo, tenemos una jerarquía de clases que incluye animales. Vamos a poner un poquito más grande. A ver, tenemos esta jerarquía de clases. ¿Sí? Tenemos la clase animal que tiene un método que se llama comer. Y luego tiene dos hijas, una que es carnívoro. Esta es una clasificación de animales, podría haber otras. Tiene una clase de hija carnívoro y otra clase de hija herbívoro. La clase carnívoro tiene un método cazar. Y luego hay otras clases hijas de esas dos, de ese segundo nivel. Por ejemplo, el león. El león es una clase hija de carnívoro. Si yo creo un objeto de la clase león, ¿cuántos métodos va a tener? Si yo creo un objeto de la clase león, va a tener tres métodos. El método comer lo hereda indirectamente de la clase base y el método cazar lo hereda de carnívoro. Entonces, un objeto de la clase león va a tener tres métodos. Pero recuerden que cuando se crea un objeto, depende de la referencia en donde esté el comportamiento que tiene. Entonces, si creamos un objeto león en una referencia de león, va a tener los tres métodos disponibles. Pero si yo creo un león en una referencia de su clase padre que carnívoro, ¿a qué métodos va a tener acceso?
a comer y qué más, y cazar, pero rugir no, a no ser que hagamos algo especial. Un objeto león, siendo león, aunque tiene el método rugir, siendo león, eh, si está en una referencia de carnívoro, solo tendría acceso a comer y a cazar. Y si estuviera en una referencia de animal, ¿a qué tendría acceso? Nada más a comer, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué me serviría en este caso una clase animal, un objeto de la clase animal? Un animal es una concepción de un grupo de seres vivos que en sí mismo, pues crear objetos de la clase animal no, tal vez no sea tan necesario. Y precisamente esa clase animal podría declararse como una clase abstracta. Una clase abstracta solo define un concepto. Nosotros en los componentes visuales que hemos utilizado, hay clases abstractas. O sea, si yo utilizo, por ejemplo, un botón, esa es una clase que tiene una clase padre y que esa clase padre tiene otra clase padre, como luego vamos a ver en algún diagrama, y en algún momento una de esas clases es abstracta. Quiere decir que no sirve para crear objetos, sino nada más para definir un concepto o para organizar un grupo de clases. Entonces, aquí la clase animal podría ser abstracta. ¿Y por qué tiene el método comer aquí? Pues porque esto una acción que hacen todos los animales de todos, ¿verdad? Todos comen, todos comemos. Pero claro que cada quien lo va a implementar de manera distinta. Bien, entonces dice por aquí, un objeto de la clase león tiene tres métodos, comer, cazar y rugir. Los dos primeros los hereda, pues ya vemos pero los puede anular. El método, fíjense, ¿cómo podría la clase animal definir un método comer que le sirviera a todos los animales? O sea, sería casi imposible, ¿no? Crear un método comer, que la implementación le sirviera a todos los animales, pues en el mundo real eso no sucede, porque cada animal tiene su propio mecanismo de cómo comer. Entonces, no puede una clase padre, como en este caso animal, poner un método que le sirva a todos los animales. Lo que sí puede poner es un comportamiento. Todos los animales comen, aunque cada quien come de manera distinta. Entonces, ese método comer en realidad, así como decía ahorita yo que un objeto de la clase animal tal vez no me serviría mucho, nosotros cuando hablamos de animales nos referimos ya de las clases concretas. Un león, pues ya yo estoy viendo un león, ya, aunque sea ahí en la tele, ¿no? Pero ya estamos viendo el objeto. Y bueno, entonces el método comer también lo va a implementar cada quien de manera individual o de manera diferente. Entonces, ¿qué sentido tendría ponerlo en la clase animal? Bueno, porque esa es una acción que se puede generalizar. Nosotros podemos, bueno, ahí lo que dice es que un animal, todos los animales comen, nada más que comen de manera distinta. Pero eso podríamos conjuntar muchos animales a lo mejor en un zoológico o en el arca de Noé, ¿no? Y a lo mejor, por decir, dar una orden o dar una indicación de que en este momento se va a comer. A todos se les da la misma indicación que se va a comer, pero cada quien va a comer de manera distinta. Bueno, entonces esa es una de las ideas de las jerarquías de clase. Generalizar acciones que puedan ejecutar todos o muchos de las clases de la jerarquía. Bueno, dice, un objeto de la clase de león puede almacenarse de forma habitual, es decir, en una referencia de león, con lo cual tendría acceso a los tres métodos. También se puede poner una referencia de carnívoro y teniendo solo disponibles los métodos comer y cazar, como ya habíamos anticipado. O en una referencia de animal y solo tendrían acceso al método comer. Bueno, en resumen, un objeto tendrá acceso solo a los métodos que estén presentes en la referencia en la que esté. Quiere decir, un león se puede comportar como león, como carnívoro o como animal. Bueno, una clase abstracta también puede tener otras, como hijas, otras clases abstractas. Por ejemplo, en esta jerarquía, tal vez tampoco sería muy útil crear un objeto de la clase carnívoro o un objeto de la clase herbívoro. Entonces, animal podría ser una clase abstracta y carnívoro también. O sea, una clase abstracta puede tener como hijos clases abstractas o como hijas clases abstractas. Bueno, dice,
La clase abstracta puede contener métodos implementados para ser usados. Nosotros creamos una clase y puede tener muchos métodos la clase, pero esos métodos los va a heredar a sus clases hijas. Y las clases hijas deciden si toman el método como viene o lo redefinen, lo recodifican porque tal vez no se haga exactamente igual como la clase padre. Y ahí es donde aplicamos el override, como en el toString. El toString, ¿de dónde se hereda el toString, por cierto? De la clase object. Entonces, ¿por qué todas las clases, todos los objetos tienen el método toString, aunque no se haya declarado en su clase? Pues porque ya lo hereda de object. Pero casi nunca a las clases hijas les sirve cómo viene codificado el método toString. Entonces, por lo regular, nosotros lo recodificamos y es donde aparece ahí el override. Bueno, entonces una clase padre puede tener ese tipo de métodos. ¿Qué pasa si una clase padre quiere obligar a las clases hijas a codificar un método? Como por ejemplo aquí, dice la clase animal, yo sé que todos los animales comen. Entonces, ¿cómo le hacemos para obligar a que todos me digan cómo comen? Bueno, ahí es donde entra también en acción lo que es un método abstracto. Una cosa es la clase abstracta y otra cosa es el método abstracto. Bueno, el método abstracto no tiene código y obliga a las clases hijas a codificar. Entonces, la clase animal, se puede definir como abstracta, puede definir un método comer aunque no lo codifique. Pero si lo define como abstracto, obliga a las clases hijas a que tengan que codificarlo. Bien, entonces, con todos estos comentarios, nuestra jerarquía puede cambiar y quedar así. Puede quedar así. La clase animal la vamos a definir como abstracta. Quiere decir que no podemos crear objetos de la clase animal. O sea, sí podemos poner objetos de clases hijas en referencias de animal. Lo que no podemos es ponerle new animal, porque no podemos crear objetos de esa clase. Bien, entonces la clase animal la definiremos como abstracta. Luego, las clases carnívoro y herbívoro también las podríamos definir como abstractos. Quiere decir que esta clase tampoco voy a poder crear objetos ni de esta. Bueno, ¿qué pasa con el método abstracto? Con el método comer. ¿Por qué lo conviene definirlo como abstracto? Porque sabemos que todos los animales comen, todos, de manera diferente, pero todos comen. Entonces, este método abstracto lo que va a hacer es obligar a las clases hijas a codificar ese método. O sea, no hay de que no, me gustó cómo viene el método heredado y ya no lo codifico. No, un método abstracto no se le pone código en la clase donde se definió el método, porque pues sería imposible definir en un solo método cómo comen todos los animales. No, entonces lo único que le va a decir el método abstracto es que está obligada a las clases hijas a codificar ese método. A no ser que la clase hija sea abstracta, por ejemplo, carnívoro no estaría obligado a codificar comer porque es abstracto, pero león por fuerza tiene que codificar el método comer. Y tiburón y conejo y el elefante, todos están obligados a codificar el método porque es abstracto. Entonces, una cosa es la clase abstracta y otra es el método abstracto. Claro que van muy relacionados, tanto así que un método abstracto solo se puede poner en una clase abstracta. Si yo quiero poner un método abstracto en una clase que no es abstracta, me va a marcar error. Bueno, en código, ¿cómo se define una clase abstracta? Con la palabra reservada abstract. ¿Sí? Se pone abstract, bueno, public abstract class y luego el nombre de la clase. Y si un método, si es abstracto, como está indicado aquí en el diagrama, comer es un método abstracto, entonces se pone de esta manera, también con la palabra abstract. Este indica que la clase es abstracta, este indica que el método es abstracto. Ahora, no quiere decir que una clase abstracta, por fuerza sus métodos tengan que ser abstractos, no, eso es cuestión de diseño. Bueno, luego la clase carnívoro estamos indicando que extiende de animal, o sea, es hija de animal, pero también se está indicando que es abstracta. Y la clase león extiende de carnívoro, o sea, su clase padre es carnívoro, pero bueno, aquí tal vez no lo puse, pero la clase león está obligada a codificar el método comer, porque eso se lo indica su clase padre indirecta animal.
Ahorita vamos a hacer vamos a empezar un ejercicio donde vamos a aplicar todo esto. Bueno, entonces ya tenemos el concepto que estamos viendo hoy es clase abstracta y método abstracto. ¿Qué es lo más importante de recordar? Que una clase abstracta no me deja crear objetos de esa clase, pero sí me permite poner objetos de clases hijas en referencias de la clase abstracta. ¿Qué es un método abstracto? Es un método que una clase abstracta quiere imponer a sus clases hijas, obligatoriamente. Un método abstracto solo se puede poner en una clase abstracta. Bien, entonces, ya para pasar a cuestiones más prácticas, voy a poner por aquí un ejercicio. Vamos a empezar un ejercicio que precisamente vamos a utilizar clases abstractas. Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio para crear objetos de puntos, fracciones y números complejos. Ya me adelanté un poquito. Aparte, pues esto ya lo hemos hecho. Creo que no hay problema para entenderlo. Ya se hizo una abstracción y un diagrama de esos tres conceptos matemáticos. Bien, y por comodidad, hasta cierto punto, por facilidad, vamos a manipularlos como puros enteros, para no entrar con conversiones y ese tipo de cosas. Bueno, entonces ya tenemos tres clases definidas. ¿Qué sería común a las tres clases? ¿Qué podemos encontrar que es común? Obviamente el método mostrar, pues también es común, pero de los atributos me refiero. ¿Qué podríamos considerar que es común? Aparte del método. O sea, ¿qué tienen en común las tres clases? Refiriéndome a los atributos. ¿Qué tienen en común? Que tienen dos enteros, ¿sí? O sea, los tres conceptos tienen dos enteros. Ahora, nada más que en cada uno de las clases, los enteros quieren decir cosas diferentes, ¿verdad? Pero sí, tienen en común que manejan dos enteros. Entonces, en el punto, los enteros significan las coordenadas X y Y. En la fracción, los enteros significan el numerador y el denominador. Y en el número complejo, los enteros significan la parte real y la parte imaginaria. Pero sí tienen como algo en común que manejan dos enteros. Bien, luego, ¿para qué utilizamos normalmente el método toString? Para mostrar como una cadena los elementos del objeto, ¿verdad? Bueno, aquí todo esto que estoy platicando pues viene comentado ahí en el texto. La manera natural de cómo mostrar un objeto es a través del método toString. Entonces, el método toString, mostraría un punto como lo conocemos en matemáticas, entre paréntesis, la X y la Y separada por una coma. ¿Cómo presentaría una fracción? La presentaría, pues, un numerador, una diagonal y el denominador. ¿Y cómo presentaría un número complejo? La parte real, más menos la parte imaginaria y luego una y. ¿Sí? Entonces, el método toString de cada una de estas tres clases es lo que haría, lo que acabo de decir. Bien, pero con el fin de explorar un poquito más los elementos de las clases abstractas, no voy a utilizar el método toString para eso, voy a utilizar el método mostrar. El método toString ya viene por herencia de Object, pero yo voy a utilizar un método propio, que es el mostrar. Entonces, el método mostrar lo que va a hacer es precisamente que se visualicen los elementos, los objetos, como se manejan en matemáticas, como lo dije hace ratito. Bueno, entonces podemos ver que comparten el hecho de que manejan dos valores de tipo entero. Así es que podríamos crear un concepto que abarcara los tres tipos de objetos. Ese concepto lo voy a llamar número compuesto. Entonces podríamos definir el número compuesto, y por eso así se llama el ejercicio, número compuesto. Podríamos definirlo como un conjunto de dos números enteros. Y ya, pero cada clase que heredara de esa clase número compuesto, pues le daría el enfoque apropiado a esos dos elementos de tipo entero. Así es que en lugar de manejar por separado tres clases,
ahí no están relacionados por herencia ni por nada, lo vamos a manejar así. ¿Sí? Lo vamos a manejar de esta manera. Eh, digamos que creamos o utilizamos un concepto como número compuesto, cualquier entidad matemática o física que maneje dos enteros, lo voy a llamar número compuesto. ¿Qué otro se les ocurre que podríamos agregar aquí, aparte de estos tres? ¿Algún otro concepto matemático que maneje dos números? ¿Cuál será? Bueno, a mí se me ocurre uno, pero es más bien de física. Le podríamos agregar aquí una clase que se llame vector, que maneja magnitud y ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces, ven cómo, a ver, jóvenes, ven como número compuesto, en realidad, pues no me serviría de mucho crear un objeto de número compuesto, porque se refiere a los tres, pero a ninguno a detalle. Es simplemente manejar un concepto que se llama número compuesto, que manipula dos números. ¿Cómo los va a manipular? Pues cada clase hija lo va a definir. Bien, entonces, ¿por qué no tienen atributos propios estas tres clases? Porque ya las hereda, ¿no? Entonces, aparte los pusimos protected, quiere decir que estas clases van a acceder a valor 1 y valor 2 de manera directa. Bueno, entonces, el número compuesto tiene dos valores enteros. El nombre, pues no le puedo poner aquí X y Y o numerador y denominador porque es en general. Nombres genéricos, valor 1 y valor 2. O entero 1 y entero 2. De tipo entero. Y vean cómo el método mostrar se está definiendo como abstracto. Bueno, la clase número compuesto va a ser abstracta. Y el método mostrar también es abstracto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a obligar a las clases punto, fracción y complejo a codificar el método mostrar. Como es abstracto, en la clase número compuesto no se va a codificar ese método. Nada más se está indicando a las clases hijas que están obligadas a codificar. En cambio, el método desplegar, ¿qué sucede? El método desplegar no es abstracto, pero sí, claro que lo heredan las tres clases. Solo que ya cada clase decide si lo toma como viene o si le cambia algo. Y de acuerdo al diagrama, ¿cuál es la única clase que decidió cambiarlo? Nada más la fracción, ¿sí? El punto dice, no, pues así como venga el método desplegar, yo así lo voy a usar. Y también el complejo. Pero la clase fracción dice, no, así como viene, no me gusta, no me sirve, y yo lo voy a recodificar. Eso es opcional, porque el método no es abstracto. Pero en cuanto al método mostrar, como es abstracto, ahí no hay opción. Ahí lo tienes que codificar. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar esto. Nos vamos a ajustar al diagrama, ¿verdad? A ver, vamos ahí a tenerlo a la mano. Creo que ahí se alcanza a ver completo. Ahí, ¿sí? Bueno, entonces me voy a ir para acá y vamos a crear un proyecto. El proyecto se va a llamar aplicación número compuesto. 0424, ¿verdad? Aplicación número compuesto. Y pues vamos a empezar por definir la clase padre, que sería número compuesto. Dice que es abstracto. Así es que agregamos la clase. Aquí en el paquete, new, la clase número compuesto. Miren, de momento no lo voy a poner abstracto. Vamos a indicar los atributos. No son privados, no son públicos, son protected. Luego es entero, valor protected.
int valor 2. Bueno, no tiene, tal vez no tenga mucho sentido poner un constructor. ¿Por qué creen? Digo, sí lo podemos poner, pero ¿por qué no sería tan necesario? ¿Qué dije al principio? Lo primerito que dije de la clase abstracta, que no permitía qué. No permite crear objetos de la clase. Y un objeto se crea con el constructor. Entonces, si no me va a permitir, pues tal vez no necesite un constructor. Pero ahorita no le voy a poner constructor. Vamos, ni le voy a poner get y set. El get, porque la aplicación, como no voy a poder tener objetos de la clase número compuesto, porque va a ser abstracta, todavía no la declaro abstracta. Entonces, tal vez el get y el set, pues tampoco me sirvan mucho. Y al ser protected, las clases hijas van a tener acceso a esos atributos sin necesidad de un get y un set. Es que tampoco le voy a poner get y set. Me voy a ir directamente a los métodos. Los métodos. Entonces, el método desplegar. Public string. Ahí no dice el tipo de dato. Acá debería decir que va a regresar un string. Bueno, el método desplegar va a mostrar de manera muy genérica los elementos del número compuesto. O sea, no lo va a hacer como un punto, ni como una fracción, ni como un número complejo. Lo va a mostrar de manera genérica. ¿Cómo? Pues va a poner entre llaves y separada por coma, como si fuera un conjunto. Entonces, se va a llamar desplegar y va a regresar entre llaves valor 1 más luego una coma más valor 2 más cerramos, ¿sí? Jóvenes, por cierto, está abierto el proyecto 2, los que estén pendientes, hoy y mañana, ¿sí? Hoy y mañana. Bien, entonces ya lo tenemos. Voy a tratar de escribir el método abstracto. Tenemos public. ¿Cómo se indica un método abstracto? Con la palabra abstract. String, también va a regresar un string. Se va a llamar mostrar. Bueno, un método abstracto no tiene código. A ver, vamos a ponerle por aquí. Un método abstracto no tiene código. Obviamente en su declaración inicial. O sea, aquí se está, si le ponemos código va a marcar error. Luego, debe declararse o solo, bueno, solo se permite en una clase abstracta. ¿Sí? Solo se permite en una clase abstracta. Entonces, por eso me está marcando error acá. Dice, número compuesto no es abstracto y no sobrescribe el método, bueno, mostrar. El método mostrar. Entonces, para que no me marque error, tengo que declarar como abstracto. Aparte, pues sí es abstracta, ¿verdad? La clase es abstracta. Entonces, ahora sí, un método abstracto solo se permite en una clase abstracta. Solo se permite declarar, ¿sí? Declarar. Y también un método obliga a sus clases hijas no abstractas a codificarlos. Lo voy a poner si obliga a codificar
en sus clases hijas no abstractas. Vean cómo el desplegar, este no es un método abstracto. Entonces, este método pueden utilizarlo directamente las clases hijas o pueden, no deben, pueden cambiar o pueden recorrer, ¿sí? Entonces, el método de desplegar no es obligatorio que las clases hijas lo codifiquen, solo que les sirva o más bien que no les sirva o que quieran cambiarla. Eso fue lo que hicimos con el método área, por ejemplo, del paralelepípedo. El método área del paralelepípedo aprovechó una parte del método área o más bien aprovechó el método área del rectángulo con el superpunto área, ¿sí? Pero igual si no le sirve nada porque no guarda una relación directa, pues simplemente lo codifique ya. Pero la cuestión es que si las dos calculan área, que el método se llame área. Bien, entonces ya tenemos aquí la clase número compuesto. Vamos a codificar ahora la primera clase hija que sería punto. Entonces voy a ir acá a agregar una clase que se va a llamar punto. La clase punto no tiene ningún atributo porque los que requiere ya los hereda. Entonces por eso no tiene ningún atributo. ¿Qué pasa? Ahorita todavía no lo hemos puesto que herede, ¿verdad? ¿De dónde hereda la clase punto? De número compuesto. Entonces sería extends número. Y vean lo que inmediatamente me dice. Dice, punto no es abstracto y no sobrescribe el método abstracto mostrar que está en número compuesto. O sea, me está diciendo, el punto es clase hija de número compuesto, que es clase abstracta. Y esa clase trae un método abstracto que se llama mostrar. Y tú tienes que codificarlo y no lo estás haciendo. Es lo que me está diciendo. ¿Sí? No me dice lo mismo del método de desplegar. Ese dice, no, pues ese no es abstracto. Ese si quieres, cámbialo o no. Bueno, entonces, aquí, bueno, nos auxiliamos del editor y dice, te implemento todos los métodos abstractos, digo, porque sabemos que trae solo uno, que es el mostrar, pero igual puede traer muchos. Entonces ya le decimos, pues sí, impleméntalos. Bueno, evita tener que escribir yo esto. Dice, tú vas el método mostrar, ¿por qué lo tienes que codificar en punto? Porque viene en la clase padre número compuesto y es abstracto. Claro, le puedes poner mentiras aquí, ¿verdad? Pero lo tienes que codificar. Ahora, a la inserción de este código, pues lo que hizo fue lanzar una excepción. Por si no codificó nada, si se manda a llamar este método de la clase punto, va a lanzar una excepción. Pero claro que sí queremos codificar esto. Lo voy a quitar y vamos la idea es que este método muestre el objeto como se maneja en el contexto matemático, que sería paréntesis, coma, bueno, paréntesis X, coma, Y, paréntesis. Entonces le diríamos return, paréntesis, más el valor de X, perdón, de parte 1 lo hereda de más una coma, más parte 2, no es parte, es valor. Valor 1, valor 2. Y que cierre el paréntesis. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta clase visualice, entre otras cosas, porque pues la intención de la clase punto es
agregarle métodos que sean propios de un punto. A lo mejor calcular la distancia con otro punto, sacar un punto medio, cosas así, ¿no? Y no va a ser lo mismo que la fracción y lo mismo que el complejo. Lo que comparten son los atributos que son dos valores enteros. Bien, obviamente cuando creemos un objeto de punto, sí tenemos que dar la apariencia de que está manipulando coordenada X y coordenada Y. Por eso, aquí sí le vamos a poner constructores para que cree el objeto, el get, el set. Entonces le diríamos, vamos a poner aquí un constructor sin parámetros, el de default, y aquí le diríamos que valor 1 es igual a 0 y valor 2. O sea, internamente, salud, los números los va a manejar con valor 1 y valor 2. Externamente tiene que dar la apariencia de que es coordenada X y coordenada Y. Porque así es como se va a manipular en la aplicación. Entonces, vamos a poner el siguiente constructor. Le vamos a poner un valor de X y un valor de Y. Son los parámetros. Entonces, todo tiene que caer en valor 1 y valor 2. Valor 1 es igual a X y valor 2 es igual a Y. Los métodos get y set también. Voy a poner aquí el método, el get x. Se trata de que obtenga, que me regrese la coordenada X, pero yo sé que la coordenada X internamente es el valor 1. ¿Sí, verdad? Y la coordenada Y, pues es el valor 2. ¿Así? Y el método, los métodos set sería así. Set X va a recibir un parámetro X y pues valor 1 va a ser igual a esa X. ¿Sí? Set Y. Bueno, aquí valor 2 es igual a Y. Externamente se conoce como X y Y. Internamente como valor 1 y valor 2. Bien, entonces ya podemos crear objetos de esta clase. Vamos a crear rápidamente algunos. Sería punto A es igual a new punto, no sé, 3,4. Y luego, vamos a crear el punto B, pero en una referencia de número compuesto. Ah, por cierto, si yo quiero crear número compuesto, ya ven que Java, aunque no pongamos ningún constructor, si no ponemos ningún constructor, automáticamente me agrega uno. Pero ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué? Porque no tiene, pero acuérdense que Java pone un constructor, porque es abstracto, o sea, no puede crear objetos de una clase abstracta, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. No se pueden instanciar o crear objetos de una clase abstracta. Lo que sí podemos hacer es crear un objeto de la clase hija en una referencia de número compuesto. Bueno, aquí le voy a poner comentarios para que no me marque error. Entonces, le voy a decir, el punto B, pero no va a ser en punto, va a ser en número compuesto. Sería B. A ver, chavos, pues no sé por qué tanta risa. Igual a new
punto. Así, ¿verdad? Le voy a dar salida al método mostrar, ¿sí? Porque miren, si le damos salida, a ver, le voy a dar salida a los dos objetos. Normalmente cuando le queremos dar salida a los elementos de un objeto, lo hacemos así. Pero ya hemos visto que de esta manera se manda a llamar el método toString. Y cuando no ponemos ningún nombre, ningún método, println va a mandar llamar el método toString. O antes que eso, Java va a convertir este a cadena porque aquí hay una cadena. Entonces, convertir a cadena un objeto es mandar llamar el método toString. Si nosotros hacemos esto, pues lo que me va a mostrar es lo que trae el método toString en la clase object. Ese es el código que trae. Por eso nosotros siempre lo recodificamos para que nos muestre algo relevante del objeto. Ahorita no, yo no lo estoy haciendo a través del método toString, sino lo voy a hacer a través del método mostrar. Mostrar, ¿sí? Así. Entonces, vean cómo el primer punto es 3, 4, el segundo es... Tenemos referencias diferentes. A está en una referencia, los dos son puntos, pero A está en una referencia de punto y B en una referencia de número compuesto. Vamos a suponer que yo le quiero cambiar alguno de los dos valores X o Y al punto A. Como el punto A es una referencia de punto, entonces yo tengo aquí acceso a todo lo que tiene punto. Set X, set Y. Vas a cambiarle aquí un -5, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con B? ¿Dónde está el set X y el set Y? No está. ¿Por qué no está? Porque está en una referencia de número compuesto y número compuesto no tiene esos métodos. Así es que, ¿cómo le puedo hacer para cambiarle el valor? Puede ser por el valor, nada más que ahorita tenemos acceso a valor, porque acuérdense que el protected también le da acceso a las clases del mismo paquete. Ahorita me los muestra porque estamos en el mismo paquete, no porque sea clase hija. La clase que estamos manejando ahorita es la de la aplicación, es esta clase. Pero me muestra valor 1 y valor 2 porque son protected y el protected en Java sí lo puede usar clases del mismo paquete, aunque no sean clases hijas. Bueno, pero yo lo quiero hacer a través del set. Quiero cambiarle el valor de Y a B, pero no lo puedo hacer con la referencia B porque está en número compuesto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es algo como esto, decirle punto mismo B, porque es el mismo objeto, es igual a B, pero lo ponemos en una referencia de punto. Así. B es un punto, pero está en una referencia de número compuesto. De esta manera, el mismo punto, el mismo objeto, no estamos creando otro objeto, el mismo objeto ya va a tener acceso a lo que tiene punto. Entonces ya le diríamos por aquí, mismo B, le voy a cambiar el valor, ahora sí tengo acceso a set Y, y aquí le voy a poner, no sé, un 8. Entonces le vuelvo a dar salida a los dos puntos. Vean cómo el valor del punto B, el valor de Y, no lo cambié con la referencia B, lo cambié con la referencia mismo B. Y le estoy dando salida con la referencia B. Y vean cómo se hizo el cambio. O sea, aquí los primeros son como nacieron los objetos, con 3, 4 y con 0, 0. Pero luego a la A le cambiamos el valor de X con un -5 y a la B no se lo pudimos cambiar directamente con la referencia B, sino que tuvimos que poner ese objeto en una referencia de punto que le llamamos mismo B. Con ese sí pudimos cambiar el valor y lo podemos acceder a través de la referencia B. Ya está el 8 ahí, ¿verdad? Ok, bueno, eso es nada más para irnos dando una idea de cómo trabaja esto. Entonces, vuelvo al mismo comentario, no es gran cosa de código lo que estamos viendo, lo que sí estamos viendo son conceptos. Y eso por eso dicen que el proyecto y examen 3 es el que está un poquito más interesante. ¿Sí? Interesante. ¿Sí? Ok.
Entonces, ahí le